Retomamos el tema de la indulgencia plenaria en el Año Santo con Camilo Andrés Gálvez Lopera. Es importantísimo referirnos a esto porque es una gracia que nos otorga la Iglesia y nosotros podemos darle la mano a los hermanos que han fallecido para que rápidamente vayan a disfrutar del Señor, también ganarla para nosotros mismos. Camilo Andrés. Orlando, y yo creo que das en el clavo con un comentario que haces al respecto primero de la grandeza de la indulgencia y después de la providencialidad y de lo histórico de la indulgencia, porque recuerden ustedes que estamos en el Catecismo de la Iglesia. A ver, hagan memoria, el numeral del Catecismo era el 1471, donde el Catecismo, que brota de las manos del pontificado de San Juan Pablo II, nos trae a colación la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina de San Pablo VI y nos define lo que es una indulgencia. Pero no fue solamente hasta el año 1967 que a San Pablo VI se le ocurrió hablar de las indulgencias. En los primeros tiempos de la Iglesia, Orlando, no sucedía como sucede hoy, que tú vas y te confiesas y el Padre te pone una penitencia. No. Tú primero cumplías la penitencia para que tu pecado fuera perdonado. Ah, caramba. Era al contrario. Sí. Entonces a ti te penitenciaban de tal manera que cuando Orlando cumpliera la penitencia impuesta por el sacerdote o por el obispo, su pena y su culpa era perdonada. Miren qué interesante. Interesantísimo. Muy interesante. Hoy en día es diferente. Nos perdonan la culpa y después viene la pena. La pena. Entonces, en ese sentido, en los primeros tiempos de la Iglesia se dio origen a lo que se conoció como las Cartas de la Paz. ¿Qué era esto? Era una misiva muy interesante. Resulta que Orlando o Camilo habían sido sentenciados al patíbulo, al martirio, en el Coliseo, donde fuera, por mano de los emperadores romanos. Y cuando tú, Orlando, o cuando Camilo fuera de camino para el suplicio, para su martirio, escribía una carta, o escribía inclusive esa carta de la paz antes de ser llevado al patíbulo, no cuando estaba siendo llevado, podía ser en cualquier momento, en el cual Orlando y Camilo decía que como no tenían una pena que estuvieran cumpliendo para que le fuera perdonada una culpa, ofrecían su martirio como pago de una pena por fulanito o sutano. Quiere decir que Orlando o Camilo, cuando iban hacia el Coliseo para ser martirizados, dejaban un cheque al portador que el sacerdote o el obispo podía usar para pagar la pena de fulanito. Ah, caramba, mire. ¿Me entiendes? O sea, sí, claro. Yo, Camilo, Orlando, indultaba con mi sacrificio, oído con mis méritos y con mi dolor, claro. Con mi muerte, indultaba lo que otro estaba debiendo. Ah, mire. Sí, queda entendido entonces la comunión de los santos. Esto es muy interesante dentro de la Iglesia. Claro. Clarísimo que la comunión de los santos, por medio del cual yo puedo aprovechar en grado excelso y sumo los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de todos los santos para el beneficio. Y mis oraciones tienen consecuencia para la salvación de las almas de terceros, no solo para la salvación de mi alma. Entonces estas cartas de la paz pasaron a la historia como un cheque de indulgencia, se perdonaban los pecados, las culpas, las penas, perdón, se perdonaba la pena de un tercero para que con esa pena perdonada ya el obispo o el sacerdote perdonaba la culpa. Qué bonito eso. Hombre, lindísimo. ¿Cuántos cristianos devorados por las fieras? ¿Verdad? Millones. Millones en el Coliseo Romano. Perpetuo y felicidad, ¿te acordás de ella? Sí, tres siglos, más o menos. Perpetuas, felicidad, claro. Bueno, tantos otros, San Ignacio de Antioquía. Pero entonces el sacrificio, así fuera posteriori, pagaba. O sea, era un cheque. Y eso tiene mucha... Además, otra cosa, perdón, es que en el Antiguo Testamento, cuando nos vamos al segundo libro de los Macabeos, la existencia del purgatorio y de las penas del purgatorio están justificadas escriturísticamente. Ahí eso no, o sea, no hay ningún tipo de invención. No, en los Macabeos está. Ahí están los Macabeos, claro. Clarísimo. Entonces, indulgencia, asunto histórico. Claro que esto pasó, imagínense, estamos en el año 2000,
2025. En el año 2027 el Papa reorganiza lo que tiene que ver con las indulgencias. Esto tiene una historia muy larga. El hecho es que, para que nos quede claro, hay una pena temporal debida al pecado. No solamente una pena eterna. La pena eterna es el infierno. Esa es la pena eterna debida al pecado. Pero Camilo, es que esto es muy bonito porque entonces en la providencia divina está el hecho, está diríamos, la esencia de la caridad, porque el pecado del hermano mío, del prójimo mío, no solamente tiene capacidad de afectarme, porque el pecado es dinámico, el pecado produce mal, no solamente en la persona, sino en cierto modo en la comunidad, pero el bien también. Claro. O sea, entonces yo puedo ser, y de hecho lo soy, responsable del progreso espiritual de un prójimo, y puedo en la oración de intercesión esperar que Dios, por mi oración, ayude a un prójimo vivo o muerto. En este caso ya de la indulgencia, si es por los fallecidos, porque un vivo tiene ocasión de merecer. O sea, yo no puedo ofrecer la indulgencia por uno que está vivo porque a él le toca hacer el esfuerzo. Ahí está. Pero por un muerto sí. Ahí está. Eso es muy bonito lo que dices, porque en ese cuerpo místico de Cristo pesa lo uno y pesa lo otro. Pesan los actos de virtud que realizan dentro del cuerpo místico y pesan también los actos de maldad que se realizan dentro del cuerpo místico. Entonces, de una manera misericordiosa, Dios dispone que los frutos de esas buenas obras que se realizan, que son los actos virtuosos, tengan beneficio no solamente para quien lo realiza, sino también para terceros. Claro. Pensando en que, especialmente en esas almas que están en este lugar transitorio que la iglesia ha llamado de purgatorio, donde está la iglesia purgante. Tenemos la iglesia militante o peregrina en la tierra, la iglesia purgante en el purgatorio, que se está purificando, y la iglesia triunfante. En el infierno no hay iglesia. Quien llega condenado al infierno como pena eterna queda excomulgado ipso facto. La condenación trae consigo la expulsión de la iglesia, ¿no? Entonces en el infierno no existe la iglesia. Bueno, entonces resulta que fulano comete un pecado mortal, se confiesa, se le perdona el pecado, o sea, no tiene pena eterna, pero él queda con una deuda. ¿Una deuda a quién? A su prójimo, a la creación, porque actuó en sentido contrario al orden de la creación, que es la práctica de las virtudes, la santidad. Claro. Quiere decir entonces que él está en deuda con la creación, o sea, con el universo y con su prójimo. Hay una deuda. ¿Dónde y cómo pago yo esa deuda? Entonces la pago con la penitencia. Aparte de esa deuda se paga con la penitencia que me pone el sacerdote. Oído la gravedad de esas 3 Ave Marías que el Padre me pone a rezar después de la absolución. Y me puede decir, haga una obra de caridad. Eso es para yo pagar parte de esta pena temporal. Pero esa pena temporal me hace merecedor a mí también de las penas del purgatorio. Oído, gravísimo. 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 Escuchen esto que voy a decir, anoten. Las penas que se sufren en el purgatorio son idénticas a las penas que se sufren en el infierno, a no ser la pena de daño. La pena de daño, que es la más grave de todas las penas en el infierno, es aquella pena por la cual se manifiesta la ausencia de Dios. O sea, Dios no está ahí. El infierno. O sea, la peor soledad, no, es que no hay cómo describirlo. Claro. Pero esa pena de daño, a no ser esa pena de daño, todas las demás penas son existentes en el purgatorio. Eso es, digamos, doctrina unánime de la Iglesia, no siendo dogma, pero es doctrina unánime y obviamente proclamada de manera excepcional por la escolástica en la cabeza de San Tomás de Aquino. ¿Está bien? Entonces, mire lo que nos estamos librando. Yo recuerdo, es que yo no sé la verdad, no me acuerdo si fue No, voy a errar el nombre, a ver si me voy acordando del nombre del predicador, un excelso santo. Se le apareció un alma del purgatorio y él le pidió que le describiera
los sufrimientos del purgatorio. Le hace unos comentarios así en esta línea que son terribles, como los peores tormentos del infierno. Pero yo quiero saber algo más físico, yo quiero sentir físicamente algo. Dice, no aguantaría. El extremo de dolor que produce un sufrimiento en el purgatorio no te dejaría vivo. Pero dame alguna señal. Y le dijo el alma del purgatorio, extiende tu mano. Pues resulta que el hombre extendió su mano. Esto es un santo, quiero aclarar porque es un documento claro de él. El santo extendió su mano. El alma del purgatorio se inclinó y dejó caer una gota de sudor. Oído, una gota de sudor. Pues obviamente lo hizo saltar de su cama. La llaga que tuvo en la mano no cicatrizó durante toda la vida. Y en base a esa llaga en la mano predicaba sobre los novísimos del hombre. Claro. Una gota de sudor de un alma del purgatorio. En el purgatorio se tiene esa pena tan terrible, pero se tiene en posesión la esperanza. Eso porque ahí está eso es Dios que fundamental. nos va a llevar a su gloria. A su gloria. Pero hay que pagar. Hay que pagar. Entonces, es un lugar del cual deberíamos querer librarnos. Ah, claro. O sea, no que por lo menos que me vaya al purgatorio. No, es que ni siquiera. O sea, ese sería un deseo muy mediano, por no decir mediocre. Tenemos que anhelar ir directo al cielo por amor a Dios. Claro, Entonces, claro. esta indulgencia nos permite eso. ¿Qué hace entonces la indulgencia? Como nos va a quedar esa pena temporal, resulta que por la comunión de los santos, de los tesoros de la iglesia, ¿cuáles son esos tesoros espirituales de la iglesia? ¿De dónde saca la iglesia esos tesoros? Pues de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo en lo alto de la cruz, que se asocian el sufrimiento, los méritos de todos los santos, la Santísima Virgen, San José y de todos los santos. Entonces imagínense ustedes un arca o un cofre. En ese cofre magnífico de dimensiones infinitas están los méritos de nuestro Señor, los méritos de la Santísima Virgen, los méritos de San José y los méritos de todos los santos. Claro. De ahí la iglesia, como administradora de esos méritos y de los tesoros de la iglesia, espirituales, toma de esos méritos y le paga a Dios la pena temporal que yo estoy debiendo. De ahí es donde saca la iglesia. Ese es el cheque, esa es la carta de la paz que usa la iglesia para pagar los pecados, la pena temporal de nuestros pecados o de las almas del purgatorio. Hasta ahí yo creo que queda claro todo lo de la indulgencia, ¿cierto? Claro. Para no entrar más, porque podíamos entrar a hablar un poco del canon 961, etcétera, algunos canon 961 y canon 962 sobre las indulgencias y tal, la absolución general, no vendría al caso, pero quedémonos con lo siguiente, un pequeño resumen entonces. Mediante las indulgencias, los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales que es consecuencia de los pecados. No solamente del pecado mortal, sino también del pecado venial. Toda falta conlleva una pena. Cuando yo cometo un pecado mortal, me confieso, cumplo la penitencia, puedo haber, cumplido toda la pena o pagado toda mi pena temporal, pero si me quedó un poco, bueno, lo pagué con una indulgencia plenaria, muy bien. Al siguiente momento en que yo cometo un pecado venial, vienen todas las consecuencias temporales y soy merecedor del purgatorio. Claro, por eso la iglesia, en su pedagogía, es algo que te lo preguntamos. Por ese motivo, pues precisamente establece un pequeño rango de tiempo entre para cumplir la penitencia, pues obrar, cumplir la obra prescrita. Pero la confesión y la comunión en términos de tiempo limitados, porque la iglesia conoce nuestra debilidad y sabe que ese estado de impecabilidad no le dura a uno mucho rato. Entonces ahí entran los detalles específicos sobre cómo ganar la indulgencia.
Ahora, para el jubileo 2025, como para el jubileo 2015, como para el jubileo del año 2000, como para los jubileos, todos los jubileos, Claro. el Papa en su documento específico, normalmente una bula en la cual establece el jubileo, establece por medio de la penitenciaría apostólica unas condiciones. Entonces, para que Orlando y Camilo se ganen la indulgencia, deben hacer esto. Claro. Esos son asuntos particulares de un jubileo para ganar la indulgencia. Pero la indulgencia en cuanto tal tiene unas condiciones fundamentales y básicas, ya lo dijiste. Esas son invariables, ¿no? Esas son invariables y se mantienen. Esto es lo que tenemos en el Inquiridium, que es el documento aquel de... Sí, el manual de indulgencias. Es correcto. El manual de indulgencias, Sí, que sí. también lo encuentran en la página web del Vaticano y muchas diócesis lo han publicado. Manual de indulgencias, si tienen alguna duda nos escriben y con muchísimo Son las gusto se los condiciones enviamos. de tipo espiritual, ¿no? Ahí está, sí. Una de ellas entonces es la confesión sacramental. Claro, Porque claro, no está en condiciones de ganar la indulgencia aquel que está en pecado. claro. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido, ¿no? Entonces, me estimula primero que todo la confesión. Una confesión me puede servir, El que está en pecado sí tiene sentido que la gane porque quiere el perdón, pero si no quieres el perdón, no tiene condiciones, no claro. tiene... Exacto. Entonces, ese manual de indulgencias, en el manual de indulgencias se encuentra establecido lo siguiente, claramente. Con una confesión yo puedo ganar varias indulgencias, pero con una comunión, que es otra de las condiciones invariables, solo puedo ganar una indulgencia. Una indulgencia. Eso es muy importante. Entonces, Claro. una confesión me sirve para varias indulgencias, una comunión me sirve para una indulgencia. Debo de tener un rechazo y un desapego del pecado, claro. Inclusive uno diría, es condición también para que la confesión sea efectiva. Yo tengo que rechazar el pecado. De lo contrario, te estás exponiendo a una confesión sacrílega. Claro, entonces miren que ya va muy de la mano de lo que significa una verdadera conversión, porque la iglesia nos quiere es incentivar a la práctica de la virtud y a la perseverancia en la virtud, en la fe. Entonces, listo, confesión. La confesión me sirve para ganar varias indulgencias. La comunión debo realizarla también por una indulgencia. Para ganar una indulgencia yo tengo que comulgar, por lo menos una vez. Claro, claro. Este rechazo al pecado es una acción que yo hago internamente en la cual rechazo el pecado. Y una oración por el Papa. Una oración por el Papa. Una oración por el Papa que normalmente es un credo, un Padre Nuestro o una Ave María. Pero el manual de indulgencias no me dice cuál oración. Una oración por el Papa. Una oración por el Papa. O sea, por lo menos una Ave María, ya. Sí. Y de ahí, entonces vienen las condiciones particulares. Es lo que vamos a leer ahorita en este documento. Si de pronto alcanza el Si tiempo. de pronto alcanzamos el tiempo, porque esto fugite irreparabili tempus. Resulta que en el documento del 13 de mayo, la Penitenciaría Apostólica nos va a hablar sobre las obras de misericordia. Nos va a hablar sobre las obras de misericordia, claro, porque es que hay un deseo especial de que nosotros como iglesia estemos unidos en la práctica de la virtud. Entonces no solamente que Orlando sea santo, no, que Orlando sea santo, pero que Orlando también tenga una unidad espiritual con otros para ayudar a los otros e incentivar a los otros a practicar la virtud, porque somos una comunidad. Nosotros decimos Padre nuestro, no digo Padre mío. ¿Cierto? Inclusive, perdona nuestros pecados, yo no mi pecado, no, es nuestros pecados. Siempre es con una intención comunitaria que la iglesia nos incentiva a que como iglesia busquemos la salvación. Yo creo que estamos a puertas del final de nuestro programa, nos quedan unos minuticos. Le damos parte de este documento que me parece que está también muy bien escrito, muy sintético, pero muy bien escrito. Y dice el documento, ya en la bula de convocación del jubileo, recordando la del 2015, el Papa Francisco subrayó cuánto adquiría la indulgencia en ese contexto una relevancia particular, pues la misericordia de Dios se transforma en indulgencia del Padre, que a través de la esposa de Cristo, que es la Iglesia, alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado. Todo residuo, consecuencia del pecado. O sea, miren que ahí no está solamente la pena temporal. Yo quedo con una mancha, yo quedo con una ceniza, quedo con un recuerdo, todo eso es borrado.
Porque así como Dios se olvida del pecado, Él quiere que en nuestra alma no quede ningún recuerdo del pecado. Se recupera la inocencia total. Es impresionante, es una Sí. gracia muy grande. Análogamente, entonces, el Papa, en este documento del 2025, nos va a decir que la indulgencia permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios. No sin razón, en la antigüedad, el término misericordia era intercambiable con el de indulgencia, precisamente porque pretende expresar la plenitud del perdón de Dios que no conoce límites. La indulgencia es entonces una gracia jubilar que todos y cada uno de nosotros debemos aprovechar. Por esto esa serie de programas que estamos haciendo sobre el jubileo. Vienen entonces algunos detalles sobre la indulgencia plenaria que retoma elementos del documento del Santo Padre, la bula de convocación del jubileo, llamada Spes non confundit, ¿no? La esperanza no defrauda, basado en un texto de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Incentiva entonces, en un primer lugar, a las peregrinaciones. ¿Peregrinaciones a dónde? A un lugar sagrado jubilar. Tenemos dos lugares sagrados esencialmente. En Roma, al menos una de las 4 basílicas papales, y en Tierra Santa, al menos algunas de las 3 basílicas, la de Jerusalén, la de la Natividad y la de la Anunciación. Vemos que es una de Nuestro Señor y de la Sagrada Familia, la Natividad en Belén, y de la Anunciación a Nuestra Señora. Entonces, en primer lugar, así, llegar de visita, de peregrinación, oído, con corazón contrito, a estas basílicas en Roma y en Tierra Santa, vamos a ganar la indulgencia plenaria. Pero hay otros detalles, unas circunstancias especiales que tienen que ver también con circunscripciones eclesiásticas. No nos da para este programa, pero lo veremos después. Sí, es decir, que quede claro que vamos a hablar sobre los lugares en nuestras localidades en donde se puede ganar, también peregrinando, pero lugares cercanos locales. Perfecto, o sea, para que no haya desánimo en esto. Camilo Andrés, mil gracias, hombre, por esta información, por este comienzo de información, porque el tema es extenso. Estamos degustando y ahí nos vamos encontrando con otras cositas también históricas que las iré comentando a medida que vamos hablando sobre este documento de la Iglesia. Sí. Ustedes pueden obtener estas grabaciones, están en YouTube, multiplíquelas. Si quieren que se les mande a su celular, pues llámenos, se les mandan. Porque hay que hacer el apostolado de las indulgencias. Claro, ahí está. Es que mucha gente no gana la indulgencia, Camilo. Por ignorancia. Claro. Y de pronto está en mis manos la salvación de un tercero para que pueda ganarse, librar del pecado, del purgatorio, inclusive para practicar la virtud. Qué grave.